más frío y más caliente, por eso es necesario medirla con un termómetro. ¿Cierto? Bueno, los científicos durante mucho tiempo han desarrollado diversos termómetros para realizar tales mediciones cuantitativas, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito acá, saltarme acá esta vaina. Tipos de termómetros, ¿cierto? Todos estos termómetros están familiarizados con el hecho de que los dos objetos a temperaturas iniciales diferentes con el tiempo alcanzarán una temperatura intermedia cuando se pongan en contacto uno con otro. Por ejemplo, cuando una cucharada de helado se coloca en un tazón a temperatura ambiente, el helado se derrite y la temperatura del tazón disminuye. ¿Listo? O sea, como que uno cede y el otro recibe calor. ¿Sí me entienden? Eso, para llegar a algo que se llama equilibrio térmico. ¿Listo? De igual modo, si se deja caer un cubo de hielo en una taza de café caliente, el hielo se fundirá y disminuirá la temperatura del café. Bueno, para entender el concepto de temperatura es útil definir dos frases usadas con frecuencia. Entonces, lo que allí pasa es que el calor, lo que se está mostrando o se está definiendo es que el calor es la transferencia de energía de un objeto a otro como resultado de una diferencia de temperaturas entre los dos. El concepto de calor, bueno, lo vamos a trabajar durante todo el semestre. Entonces, ese es calor. El calor ha sido un concepto que durante siglos se ha tratado de entender. Al final se encontró que es una forma de energía, ¿cierto? Pero eso se llegó durante mucho tiempo para llegar a ese concepto. Entonces, el calor es la transferencia de energía de un objeto a otro como resultado de una diferencia de temperatura entre los dos. Eso es calor. Uno casi siempre asocia también calor cuando tiene una estufa y pone una olla con agua. Entonces, esa transferencia de calor, de energía, de la estufa a la olla, es el resultado de una diferencia de temperaturas entre los dos, ¿cierto? A eso se le llama calor. Entonces, hay que diferenciar entre contacto térmico, que es una transferencia de energía por sus diferencias de temperatura, y el equilibrio térmico a la cual se alcanza después de un tiempo, ¿cierto? Cuando ya esos dos cuerpos, se alcanza el equilibrio térmico cuando los dos objetos ya tienen la misma temperatura. Entonces, esa es cuando aparece la primera ley de la termodinámica. Dice, considere dos objetos A y B, las cuales están en contacto térmico. Digamos, tenemos el objeto A y el objeto B, pero entonces ellos no están en contacto térmico. Están, por decirlo así, como medio separados. Y tenemos el objeto C y todos están en el ambiente. Entonces el objeto C pues va a ser el termómetro y lo vamos a acercar al objeto A y dejamos que entonces el objeto A y el objeto B lleguen a equilibrio térmico y entonces ahí, digamos, marca los 20 grados centígrados. Pues después se separa el termómetro, se deja en el ambiente, que coja el equilibrio térmico del ambiente y se procede a hacer lo mismo con el objeto B y entonces se alcanza el objeto B y el objeto C el equilibrio térmico y si marca los 20 grados centígrados, entonces se puede decir que esos dos objetos están en equilibrio térmico, pero nunca estuvieron en contacto térmico. Pues así lo entendí, profe. Excelente. Son instrumentos que se usan para definir y medir temperaturas. Todos los termómetros están basados en el principio de que alguna propiedad física del sistema cambie conforme cambie la temperatura del sistema. Bueno, entonces se define a partir de algunas propiedades físicas como son el volumen de un líquido, la longitud de un sólido, la presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor y el calor de un objeto. Bueno, los termómetros más comunes en el uso cotidiano constan de una masa de líquido que suele ser el mercurio o alcohol, ¿sí o no? Que se expande dentro de un tubo de vidrio capilar cuando se calienta. Esos son los más comunes. En este caso, las propiedades físicas es el cambio de volumen de un líquido, ¿cierto? Cualquier cambio de temperatura puede definirse como proporcional al cambio de longitud de la columna del líquido. Es posible calibrar el termómetro poniendo en contacto térmico con algunos sistemas naturales
que permanecen a temperatura constante. Uno de estos sistemas es una mezcla de agua y hielo en equilibrio térmico a presión atmosférica. En la escala de Celsius, ya vamos a hablar de escalas. Entonces aquí, el punto de congelación es Celsius. Celsius acá. 0 grados Celsius, ese es el punto de congelación en la escala Celsius. 32 en la escala Fahrenheit. Y que, 32, pilas con la escritura, porque aquí es 0 grados Celsius, Aquí es 32 grados Fahrenheit. Pero Kelvin no tiene grados. Kelvin se escribe solamente con una K, que es 273 puntos. Este es el punto de congelación. Y esto que está aquí arribita es el punto de ebullición del agua. Entonces aquí sería, en el punto de ebullición sería 212 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius y 373.15 Kelvin. ¿Listo? Fíjese que la escala del Fahrenheit está entre el punto de congelación y el punto de ebullición, tiene 180 divisiones, mientras que en la escala Celsius y Kelvin tiene, ¿cierto? 100, se divide en 100 segmentos iguales. Aquí en la Celsius se divide en 100 segmentos iguales y aquí también, pero aquí se divide en 180 segmentos iguales. Los nombres se deben a las personas que lo realizaron, ¿no? Hicieron el termómetro. Bueno, esto por ser 100 divisiones del punto de congelación al punto de ebullición, se le llama escala centígrada, porque existe 100 termómetros de mercurio, por ejemplo, eso. No puede emplearse debido al punto de congelación del mercurio, que es menos 39 grados centígrados. Y un termómetro de alcohol no es útil para medir temperaturas sobre los 85 grados centígrados. El punto de ebullición del alcohol, que es el punto de ebullición del alcohol. Para superar estos problemas se necesita un termómetro universal cuyas lecturas sean independientes de la sustancia utilizada. El termómetro de gas, que fue el que le mostré, ¿cierto?, podría aproximarse a estas. Usted debe definir cuál es el punto de congelación, por ejemplo, en esta gráfica de Fahrenheit en función de grados centígrados. Uno debe definir siempre en la experiencia, porque esto es experimental, dónde es el punto de congelación y dónde es el punto de ebullición. Por ejemplo, aquí, este 32, ese es un par ordenado realmente porque esto es un plano cartesiano. Esto es que para temperaturas 0 grados centígrados, tenemos 32 grados Fahrenheit. ¿Sí me entiendes? Ese es el par ordenado 0,32. Pero no solamente indica que es el par ordenado 0,32, sino que ese es el punto de congelación. ¿Listo? Y en el par ordenado que está aquí, es el punto par ordenado 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit, que equivale al punto de ebullición. ¿Listo? Eso es. Desde el punto de congelación y punto de un par ordenado. Así es que se hacen los termómetros. Se define en qué punto es el punto de congelación y en qué punto es el punto de ebullición. De esa manera podemos relacionar de una forma matemática y sencilla, como eso es una línea recta. Esta proyección se hace y ya ahorita veremos para qué es esa proyección. Sobre todo cuando es Kelvin y cuando es ¿qué? Relacionar los grados centígrados con la escala absoluta. Pero viendo esta escala aquí, entre los grados Fahrenheit y centígrados, como es una línea recta, yo podría como plasmar la ecuación de una línea recta. ¿Cuál es la ecuación de línea recta? Y es igual a mx más b. ¿Sí me entiende? Y es igual a mx más b. Entonces, fíjate que Y tendría que ser la temperatura en grados Fahrenheit, es igual a la pendiente de la recta, como nosotros sabemos dos puntos de la recta, que es el punto de congelación y el punto de ebullición, aquí sería algo como, ¿se acuerdan que la pendiente de la recta cómo se calcula? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces aquí sería Y2 menos Y1, ¿cierto? Sobre X2 menos X1, que serían estos. Si yo hago esto, bueno, por la coordenada Yx, que sería esta, más B, que es el punto de corte de la recta con el eje Y, y esa sería la ecuación. La relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Entonces, fíjense que aquí quedaría, bueno, 212 menos 32 son 180, dividido entre 100, simplifico acá, me queda 9/5. Y el punto de corte es más 32, que es el de acá. Entonces, ¿qué mete? La pendiente indica que la temperatura grados Fahrenheit aumenta 1 grado centígrado y el punto de corte con el eje Y es cuando la temperatura en grados centígrados es igual a 0. Bueno, sí.
Entonces el punto de corte con el eje Y es de 32 grados. Y de esa manera es que uno puede hacer conversiones entre quién, entre grados centígrados y grados Fahrenheit. ¿Sí me hago entender? A partir de esta ecuación de línea recta. Esta recta es calculada como experimentalmente. Qué maravilla, ¿no? Así se hace con todas las relaciones entre variables. Por ejemplo, en la escala absoluta se encontró algo bien interesante, termómetro de gas a volumen constante. En el laboratorio usted puede ver, este es el termómetro de gas a volumen constante. Esa es como lo que usted vería en el laboratorio. Resulta que experimentalmente, para relacionar las temperaturas Celsius y Kelvin. Celsius y Kelvin. Primero salió Celsius y después la Kelvin, ¿no? Entonces, aquí tenemos la misma gráfica de temperatura en Kelvin en función de la temperatura en Celsius. Punto de congelación, por ejemplo, temperatura Celsius es 0, temperatura Kelvin es 200 No, este no es el punto de congelación. Realmente el punto, este sería el punto de congelación, sí señor, el 273 positivo, 273 positivo, ¿cierto? El punto de ebullición sería 100 para Celsius y 373 para Kelvin, ¿sí me entiendes? Este es el punto de congelación y este es el punto de ebullición, ¿sí? Mire que este es 273 positivo en Kelvin y este es 373 positivo en Kelvin. Aquí es 0 grados centígrados en Celsius y 100 grados centígrados. ¿Listo? ¿Cómo sería la ecuación? La ecuación sería esta. Espérate, ahorita hablamos una cosita de esto. Esta sería la ecuación. Sería este menos este, Y2 menos Y1, que sería esto, menos X2 menos X1, que sería esto, ¿cierto? Por el eje X, que sería temperatura en Celsius, más el punto de corte, que es este, que es 273.15. Entonces aquí sería, si usted hace esto le da 100, dividido entre 100, 1. Entonces esta sería la ecuación que me relaciona la temperatura de grados Celsius con la Kelvin. Qué interesante. Aquí lo que también debemos tener presente es que la variación de la energía en grados Kelvin es igual a la variación de la energía en temperatura Celsius. Mire que es igual, eso da 1. La variación, y eso lo vamos a tener que usar. La variación de la temperatura Celsius es igual a la variación de la temperatura Kelvin. La variación. Y esa es la ecuación que nos permite convertir de grados Celsius a Kelvin. Muy interesante, que es esta línea de acá. Resulta que con esta línea, pues hay otra cosa que definir, y es en esta gráfica que se muestra aquí. Aquí dice gráfica de presión en función de la temperatura. Fíjese que aquí tenemos presión en función de la temperatura Celsius y Kelvin. Entonces dice, gráfica de presión en función de la temperatura para termómetros de gas que contienen diferentes tipos y cantidades de gas. Entonces, este es el punto de congelación, ebullición, congelación, ebullición, congelación, ebullición para diferentes tipos de gases. Resulta que cuando hacían la proyección hacia abajo, encontraron ángulos. Dice, líneas punteadas son extrapolaciones de los datos a presión cero. Claro, porque la presión aquí es cero. A presión cero, todos llegan a este punto, menos 273.15 grados Celsius a presión cero. Y es cuando se crea la escala absoluta. Entonces, cuando es menos 273.15, tenemos el cero absoluto de la temperatura, que son en Kelvin. ¿Sé que Kelvin no tiene grados? ¿Sí ves? Todos los datos extrapolados llegan a presión cero a la misma temperatura, menos 273.15 grados Celsius. Llegar a esas temperaturas, ustedes se han visto esas películas de Terminator, gas líquido, a temperaturas muy bajas. ¿Qué le pasa al metal a temperaturas muy bajas? Se vuelve polvo. Eso es muy difícil llegar a ese tipo de temperaturas, a la escala absoluta. Entonces aquí tenemos, fíjese que ya entendemos por qué es acá. Este es el punto de congelación, punto de ebullición y cero absoluto. El cero absoluto de la temperatura Kelvin es menos 273.15 Kelvin. ¿Listo?
Preguntas. Fácil. Muy bien. Esta grafiquita también me gustó a mí. Mira. Punto de ebullición del agua, punto de congelación, y esta es la escala para definir la escala absoluta. Esto es en grados centígrados y esto es en kelvins. Este es el 100 grados centígrados, 373 grados, punto 15 Kelvin. Aquí es 273.15, es 0 en grados centígrados, y aquí menos 273.15 y 0 Kelvin. Me gustó esa imagen. Muy bien, sigamos. Bueno, aquí encontré esta bacana porque aquí ya están las tres, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. ¿Sí me entiendes? Fahrenheit, aquí están en su punto de congelación, y en el cero absoluto. El de Fahrenheit, el cero absoluto, es menos 460 en el cero absoluto. Aquí tenemos una gráfica de grados Fahrenheit con Celsius. Entonces sabemos nuestro punto de congelación y ebullición de cada una. Por ejemplo, acá tenemos que los puntos de ebullición de Celsius es 100. Y de Fahrenheit, el punto de ebullición está en la escala Fahrenheit, el punto de ebullición es 212. Y el punto de congelación, pues de los grados Celsius es 0. Y el punto de congelación del Fahrenheit es 32. Y hacemos el mismo procedimiento. Calculamos la pendiente por la temperatura Kelvin, el punto de corte de Fahrenheit. Ah, esto está mal como pintado. Esto no es esta. Tiene que ser acá menos 400. ¿Sí me entiende? Menos 400. Esto no es esta. Menos 460 es el punto de corte. ¿Sí? Esto es el punto de congelación, ¿sí? Y de ebullición. Y por acá es el punto de corte. Entonces, ¿sí? Es tomado experimentalmente del punto de corte. Y esta es la relación matemática entre la escala Kelvin y Fahrenheit. ¿Listo? Aquí hicimos lo mismo con la escala... bueno, hay algo interesante que quiero que ustedes van a trabajar también, y es esto. Ustedes van a hacer una gráfica donde primero van a tener una gráfica rojo. El rojo es que en el eje Y está temperatura Celsius y en el eje X está la temperatura Fahrenheit. Pero es también disyuntiva, o sea, yo puedo colocar aquí la temperatura Fahrenheit y aquí la temperatura Celsius. O sea, la roja es con la primera que les dije y la azul es con la segunda que les dije. ¿Sí me entiendes? Colocando siempre el punto de ebullición y el punto de congelación. Y encontramos un punto en común entre estas dos. ¿Cierto? Eso nos hace pensar que la variación de la temperatura Celsius es igual a 5/9 de la variación de la temperatura Fahrenheit. ¿Listo? Y sale a partir de esta ecuación que está acá. Pero también se puede, bueno, es una forma de mostrar que esas dos ecuaciones, o sea, usted puede tener esta ecuación de acá y usted puede hacer la gráfica donde este sea el eje X y este es el eje Y, pero usted también puede despejar la temperatura Celsius y dejarla en función de la temperatura Fahrenheit y encontrar este tipo de gráficas, ¿cierto? Y encontrar una relación, un punto donde las dos se encuentran un punto en común y poder deducir cosas como esta, que la variación de la temperatura Celsius es igual a 5/9 de la variación de la temperatura Fahrenheit. Son funciones inversas, son dos gráficas en un mismo plano donde existe cada una de las gráficas una recta que la separa, que es esta recta de acá que la separa. No me acuerdo qué significa esta recta de separación, tocaría mirar un poquito más de matemáticas. A ver si la hacía acá. Ah, aquí es que yo la grafiqué. Bueno. Otra forma de sacar esas relaciones matemáticas es la siguiente. Mira la que más me gusta a mí. Relaciones entre escalas. Dice, escalas termométricas nos permiten relacionar las escalas de temperatura. Así se llaman, escalas termométricas. ¿Listo? Entonces, tenemos lo mismo. Punto de ebullición, punto de congelación. Y este es cualquier otro punto. ¿Sí me entiendes? Este es los puntos de ebullición, congelación, y este es cualquier otro punto, cualquiera. Entonces, yo lo puedo relacionar de la siguiente manera. Celsius
menos 0 dividido Celsius menos 0. Ah, perdona. La medida que yo voy a medir, Celsius menos 0 dividido 100 menos 0. Ya se me ha olvidado. Kelvin menos 273. Kelvin, que es la medida que usted va a medir, menos 273 dividido 373 menos 273. Fahrenheit, la medida que usted va a medir, menos 32 dividido 212 menos 32. Es otra manera de mirar las ecuaciones. O sea, aquí, por ejemplo, aquí daría 6, la medida que usted va a medir sobre 100, Kelvin menos 273 sobre 100, Fahrenheit menos 32 sobre 180, ¿cierto? Aquí porque, bueno, aquí se puede, aquí ¿qué hicieron? ¿Cómo simplificaron? ¿Qué hicieron? Es de quintos. La verdad no sé qué hicieron con ese. No sé qué hicieron acá, no sé qué es ese 559, no sé. Pero aquí lo que sí se puede es, por ejemplo, usted puede coger esta parte de acá, estas dos de acá, y despejar la temperatura Celsius, dejarla en temperatura Kelvin. Usted puede coger esta con esta, despejar, y quedaría temperatura Celsius en función de Fahrenheit. O coger esta con esta, y esa sería la temperatura Kelvin en función de la Fahrenheit. Es otra forma de verlo. ¿Cierto? Gracias, que hay ejemplos. Esto es la misma forma, ¿cierto? Pero con la misma vaina. Pero la saqué de otro lado. Bueno, por ejemplo. Dice transformar 50 grados a cada una de estas temperaturas. Entonces uno dice, tiene Celsius, Kelvin y Fahrenheit, ¿cierto? Entonces dice que C menos 0 dividido 100 menos 0. K menos 273 dividido 373, 273. F menos 32 dividido 212 menos 32. Espero que en la cabecita ya se les haya quedado. Voy a pasar primero, convertir. Ok. Voy a relacionar primero la Kelvin con la Celsius. La Kelvin con la Celsius. Entonces cojo estas dos. ¿Sí? Esta y esta. Esta y esta. Ya saben cómo saqué esto. Entonces, bueno, aquí quedaría TC sobre 100, aquí quedaría TK menos 273 dividido 100, entonces, y ya, entonces, este 100 pase acá y cancela, y entonces, que temperatura Celsius es igual a la temperatura Kelvin menos 273, ¿cierto? Como esto está en grados centígrados, entonces uno dice, temperatura en Kelvin sería igual a 50 más 273, entonces temperatura Kelvin, 323 Kelvin. ¿Sí me hago entender? Estas relaciones matemáticas es para sacar estas ecuaciones que está acá, lo mismo que hacíamos con las rectas. ¿Sí? Lo mismo que se hacen con las rectas, sino es otra forma de hacerlo. Aquí lo hacemos con centígrados y Fahrenheit. Entonces tenemos nuevamente T centígrados menos 0, 100 menos 0, aquí T Fahrenheit menos 32, 212 menos 32. Y listos, entonces aquí sería este 0, se cancela, este 100 pasa, bueno, aquí vamos a despejar este F, temperatura en Fahrenheit, entonces pasamos el 180 al otro lado, simplificamos, 9 quintos de temperatura Celsius más 32 es la temperatura Fahrenheit. Entonces, como es temperatura Celsius, entonces se reemplaza y tenemos que la temperatura Fahrenheit es 122 grados Fahrenheit. ¿Sí? Eso. Y así, aquí lo mismo. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer, bueno, aquí está la de Rankine, Reaumur y Celsius. Esas son otras escalas. Rankine y Reaumur. Reaumur son otras escalas. Entonces, y se hace lo mismo. Esta es la temperatura cualquiera, este es el punto de ebullición y el punto de congelación. Entonces sería Rankine menos 491.67 dividido 671.67 menos 491.67. Es igual a Reaumur, no sé cómo se dice, Reaumur menos 0 dividido 80 menos 0. ¿Listo? Y la temperatura Celsius menos 0 dividido 100 menos 0. Y listos.
Voy a relacionar, bueno, aquí ya se resta acá, aquí, se quita esos ceros y queda así. Entonces aquí relacionamos Rankini con Celsius, ¿sí? Entonces, y despejo Rankini. Entonces aquí sería 180 sobre, bueno, primero paso estos 180 al otro lado, y luego este está con más, menos, pasa más, y aquí ya tengo temperatura Celsius de 50, ¿cierto? Simplifico acá, ¿cierto? Me quedan 90, y aquí ya tengo la temperatura en Rankine, los 50 grados centígrados. ¿Ves? Eso. Fácil, ¿sí o no? Aquí entonces ahora Reamur con centígrado, te hace lo mismo la igualación acá, entonces aquí sería temperatura, ¿no? Temperatura Reaumur sobre 80, temperatura Celsius sobre 100, y entonces aquí sería 80 sobre 100, temperatura Celsius, Reaumur entonces sería y listos. Celsius es 50 y ya tengo la temperatura, ¿listo? Esa es. Y aquí lo hace con Celsius y, ¿esta sería cuál? Fahrenheit. Celsius sin Fahrenheit. Entonces sería esto, Celsius menos 0, Celsius menos 0, aquí sería Fahrenheit menos 32, 212 menos 32 y ya. Y despejo, bueno, aquí lo dice con Celsius. Aquí, no sé qué. Ah, ya, transformar 50 grados Fahrenheit en Celsius. Entonces aquí ya Fahrenheit son 50 y ya lo tendríamos en Celsius. Esa es. Y aquí, ¿cómo lo hice? Bueno, háganme ustedes una, a ver. Espera, a ver, yo les pongo por qué. Eso así no, eso así no, eso así no. Eso yo creo que ya queda claro cómo usar ese. A mí me gusta más este método, porque pues también está fácil el de las gráficas, ¿no? Cualquiera de las dos.